Lectura de la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 39 y 40. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. Hebreos 11:6, nos lo sabemos de memoria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real, pero además crea que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bien, vamos a tratar así rápidamente la necesidad de creerle a Dios. Creerle a Dios, no creer en Dios, porque creer en Dios es innato en el ser. Todo ser tiene que creer en Dios, quiera o no. Suena raro, pero es así. Y yo no quiero creer en Dios. Y dijo el ateo: le doy gracias a Dios que no creo en Dios. Bueno, ahí está pues. Porque esto de creer no es si quiere. Dijo el hombre allá en el barco, hablando el hermano del evangelio, y el ateo decía: yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso. No, muy bravo. Pero cuando la barca estaba que se hundía y todo el mundo clamando, el hermano se fue y encontró al ateo de rodillas y: oye, amigo, usted no que no cree en Dios. Yo no creo allá en tierra seca, pero aquí sí. Es que el ser humano tiene una partícula de Dios. Así que esto de creer en Dios, no importa si no en el Dios que yo creo, pero de que cree en alguien. Toda ciudad, todo país, inclusive todo municipio, todo barrio tiene una deidad. No importa que sea idolátrica, pero es una deidad para ellos, y eso es creer en Dios por la necesidad obligatoria. Ahora, nosotros tenemos definido en quién hemos creído. Para nosotros, Dios se manifestó en carne a través de Jesucristo, y Jesucristo es nuestro Dios, bendito por los siglos de los siglos. Pero eso es una cosa, la otra es qué tanto le creemos a Él. Y ahí es donde, cuando hacemos un análisis más detallado, encontramos que no es que le creamos tanto, que nos cuesta creerle. Pero lo importante es que quiero incentivar es a que le creamos, porque a Dios le gusta que le crean. Y a nosotros también nos gusta que nos crean, ¿o no? Cosa que disgusta es que uno esté diciendo una verdad y no se la crean. Y uno está diciendo la verdad y el otro dice: no te creo. Ay, ahora. Así que a todos nos disgusta. Y a Dios también le disgusta que no le crean. Y le alegra que le crean. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. ¿Cierto? Abraham, el padre de la fe. Abraham, hijo de padres idolátricos. Abraham también idólatra. Y un día le apareció Dios, el único Dios que existe, y habló con él. Y Abraham dejó la idolatría, puso su mirada en Jehová, y Jehová le dio unas pautas, y dice la Biblia: y creyó Abraham. Génesis, vamos a mirarlo para que veamos que esto es con Biblia en mano. Génesis 15:6. Y dice desde el 5: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y este versículo 6:
Importantísimo. Y creyó a Jehová, no creyó en Jehová, creyó a Jehová. ¿Y qué? Le fue contado por justicia. O sea, lo declaró justo. Y oiga, me creyó. En medio de tanta gente incrédula, encontró a un hombre que le creyó. Y eso le alegró a Jehová que Abraham le hubiera creído. Y dijo, listo, el hecho de que me hayas creído, comenzamos a ser amigos. Y a partir de ahí, Abraham fue amigo de esos amigos a quien Dios como que llega a querer. Porque en una ocasión se le apareció a Abraham el Señor. Se le apareció con dos ángeles y empezó a hablar con el Señor, y todos conocemos la historia de Génesis 18. Y entonces de pronto Jehová dice, oiga, yo no voy a hacer algo porque voy a destruir a Sodoma y Gomorra, pero le voy a comentar a mi amigo Abraham. Le voy a comentar a mi amigo Abraham, porque yo sé que él mandará inclusive a sus hijos después de él a que también me crean. Y esa era la alegría de Dios. Me creyó. Gloria a Dios. Y si usted encuentra el argumento del apóstol Pablo, cuando la gente quería en Gálatas, quería volverse a la ley de Moisés, y toda una discusión forma Pablo acerca de esto. Querían volverse a la ley de Moisés. Querían ser lo que hoy llamamos mesiánicos. Hay un grupito por ahí que se está formando que dicen, yo ya no soy pentecostal, ahora soy mesiánico, y quieren guardar el sábado y volverse a la ley. Y espero que se circunciden y todo, pero están perdidos. Porque aquí la Biblia va a argumentar, Pablo dice, la justificación de Abraham no ocurrió por guardar la ley, porque es más, no existía la ley de Moisés. La ley fue de Moisés, a través de Moisés. Pero él dice, argumenta, si usted quiere lo puede leer en Romanos 4:3. Y dice, nuestro padre Abraham fue justificado por haberle creído. Vamos a mirarlo. Esto es leyendo. Gloria a Dios. Romanos. Ojalá no se me haya ido Romanos de aquí. No, aquí está. Romanos 4:3. Voy a leer desde el 1, por eso está muy bonito. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Nada. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque pues sencillamente le pagaron lo que está haciendo. Ahora dice, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, el argumento es que la justificación no se da por las obras que hagamos, sino por creerle a Él. Gloria al Señor. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y toma como argumento también la Biblia en Hebreos 11. Porque Dios le dijo a Abraham que le ofreciera su hijo, su único, a quien le había prometido allá la primera vez que le creyó, porque Abraham le creyó, fue de verdad, verdad. Dijo, le voy a dar un hijo.
Y a través de ese hijo te vas a multiplicar como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó eso. Pero cuando el muchacho tenía como 16 o 17 años, era un adolescente, Jehová le dijo: ahora ve y sacrifícame a tu hijo, al único, a Isaac, a quien amas. Y Abraham tranquilamente cogió a su muchacho y se fue al lugar que el Señor le había mostrado. Pero me llama la atención es que Abraham salió a sacrificarlo. No se puso a reclamar como hacemos nosotros. Ah, Señor, me lo dio y ahora me lo va a quitar. No, él me dijo que me iba a dar descendencia en Isaac y me va a dar descendencia. Me dice que se lo sacrifique, se lo sacrifico. Él verá cómo va a ser, pero él me va a dar descendencia. Así que lo que la Biblia dice es que Abraham creía y creyó que Dios podía levantarlo de las cenizas. Él está vivo porque Dios dijo. Dice la Biblia: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Estoy hablando de Hebreos 11:17. Y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Era el único. Ahora, no era el único según la carne, era el único según la promesa. La palabra unigénito significa único, y primogénito significa primero. Y en Jesucristo, entre paréntesis, en Jesucristo ocurrieron las dos cosas. Jesucristo, usted lee, y Jesucristo es unigénito cuando se habla de la divinidad, y es primogénito cuando se habla de María. Así que eso determina que María sí tuvo más hijos. Porque si María no hubiera tenido más hijos, la Biblia diría: el unigénito de Jehová, el unigénito del Padre y el unigénito de María. Pero no, el unigénito del Padre y el primogénito de María. Así que cuando no hay más es unigénito, pero cuando hay más es primogénito. Así que María tuvo más hijos, porque la Biblia dice que Jesús fue el primogénito, no el unigénito. Y entonces aquí la promesa es: quien había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Ahora nos explica: pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibirlo. Amén. Así que Isaac murió en el corazón de Abraham. Abraham lo iba a sacrificar. Levantó el cuchillo para sacrificarlo. Lo que pasa es que Dios le detuvo la mano, pero para él, y él dijo: lo sacrifico. Él verá cómo hace, pero de que lo levanta, lo levanta. Es que eso es lo importante de creerle a Dios. Si Dios dijo una cosa, créale. Si Dios dijo: si usted hace eso, yo te bendeciré, usted créale. Yo no sé por qué a la gente le cuesta creerle a Dios. Vamos a hablar, podría hablar de lo más elemental. De pronto le dice el Señor al pueblo: ustedes me han robado. Díganle: ¿qué te hemos robado? Me han robado mis diezmos y ofrendas. Nosotros, sí, ustedes. ¿Te robamos? Te robamos. Me robaron. Pero hagamos una cosa: traigan mis diezmos al alfolí, y les prometo que abriré la ventana de los cielos y derramaré tanta bendición hasta que sobreabunde. Y dice: y si quiere, pruébeme. Pero la gente ni así le cree. Y no es que seamos tan creyentes como creemos, pero si algo le gusta a Dios es que realmente le creamos. Gloria al Señor. Así que creerle a Dios
es diferente a creer en Dios. Es creer a su palabra. Es que lo que Dios dice es verdad. Y eso nosotros sencillamente tenemos que creérselo. Gloria al Señor. Así como le gusta que le creamos, también le disgusta que dudemos de su palabra. Es que a quién no le disgusta, más a Dios, porque Dios es veraz. Gloria al Señor. Es que cuando se duda de lo que Dios dice, se está cuestionando su verdad y se está cuestionando su poder. ¿Será que puede hacerlo? ¿Será que me está diciendo la verdad? Eso se puede con los hombres. Y eso, en tiempos antiguos la palabra de un hombre valía. Ahora hay que firmar y autenticar, ir a notaría y poner la huella dactilar, y de que a unos días nos tocará poner la huella de los pies y todo. Porque no es que los hombres, pero a Dios hay que creerle. Lo que Él dice es verdad. Y cuando no se le cree, se disgusta y dice, bueno, ¿y es que qué les pasa? Que creen que yo no puedo hacer eso. Mire, a mí me asombra cuando leo en Números 14. Me asaltaba una pregunta siempre. El pueblo de Israel está en el desierto. Hay un momento en que ellos dicen, queremos carne. Se enojaron contra Dios. Y todo, usted lee el capítulo 14 de Números. Enojado el pueblo. Entonces les aparecieron unas ganas enormes de comer carne. Estamos cansados de este alimento liviano, no sé qué. Y discutieron y pelearon. Y uno encuentra esa narración así como sencilla. Y dice, y dijeron, queremos comer carne. Y lo oyó Jehová y se disgustó. Y tú dices, ¿pero por qué se disgustó? Y luego Moisés les dijo, prepárense porque van a comer carne. Ya Dios decidió que van a comer carne. Y no van a comer poquita, van a comer hasta que les salga por las narices. Eso dice la Biblia mía, así clarito. Les van a comer carne hasta que les salga por las narices. Y claro, al otro día, codornices por todas partes. Y cada uno hacía un montón y dos montones y montones y a montones con esa ansiedad. Pero todavía estaban haciendo la fiesta y asando carne cuando empezaron a morirse. Y una mortandad enorme. Y uno dice, bueno, ¿por qué los castigó Dios? ¿Qué delito había que tuvieran ganas de comer carne? Además, Dios quiso dársela. Pero cuando usted lee el Salmo 73, creo que es el Salmo 73, 17 y 18. Salmo 73, 17 y 18 viene siendo un reconteo de la historia. Y dice que Dios se enojó porque ellos no le creyeron. Y por eso vino la destrucción. Porque el pueblo no le creyó a Dios, sino que decían, es verdad que Dios sacó agua de la peña. Es verdad que ha hecho cosas, pero Dios no es capaz de darnos a comer carne. Ustedes saben lo que significaba eso. A Dios le enojó, Dios se enojó, que no soy capaz de dar. Yo les dije que le iba a dar carne y ustedes dicen que no soy capaz. Eso le disgustó tanto a Dios que luego que les dio empezó a castigarlos. Y no los castigó porque habían pedido carne, sino porque no le creyeron. Porque a Dios le gusta es que le crean, y que le crean ingenuamente. Cuando yo digo ingenuamente, es porque se le crea sin cuestionar. Ay, ¿cómo lo va a hacer? Y hasta queremos darle al Señor las pautas.
Queremos darle al Señor las pautas, pero el Señor no le da las pautas. Él dice una cosa y créale ya. Sencillamente eso, créale. El gran problema de Saúl fue que no le creyó. Y Dios le dijo, a través del profeta, dijo: prepárate, espérame que yo llegue, no mande a la gente a la guerra, etcétera, etcétera. Espere hasta que yo llegue. Y Saúl, asustado, se adelantó a ofrecer sacrificios. Y cuando llegó el profeta, se disgustó. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Mire, la Biblia dice que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por la incredulidad. Hebreos 3:16. No entraron. Dice, de la mayoría del pueblo no entró por incredulidad. Mire cómo dice. Y les voy a mostrar qué significa eso. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahora, vámonos a ver qué fue lo que pasó. Y nos vamos a Números 14:11. ¿Qué fue lo que pasó? Este pasaje nos lo explica. Números 14:11. Y entonces dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿qué es lo que dijo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Oiga bien esto. Segundo signo de interrogación. ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Ah? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Sí, había hecho una cantidad de señales y todavía estaban dudando. Y dice el Señor: bueno, ¿y hasta cuándo es que este pueblo no me va a creer? Qué cosa tan terrible la incredulidad humana. Y cómo le gusta a Dios que le creamos. Y Moisés, cuando está haciendo un repaso, ya cerca de irse, está haciendo un repaso contando las cosas que han pasado, las buenas y las malas. Y entre las cosas que dice: ustedes, la mayoría, han sido muy rebeldes y no le creen a Dios. Deuteronomios 1:31 al 36, y en especial en el 36 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su niño por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, verso 32, a pesar de haber visto que Dios lo llevaba como un padre lleva al niño de la mano, dice: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde había ido a acampar con fuego de noche, para mostraros el camino, para que anduvieseis con una nube de día, para protegerlos del sol. Y durante todo el camino les había dado todo, y ellos no le creían. Uno dice: pero qué pueblo tan rebelde. Pero si nosotros comparamos con nosotros, a nosotros casi que nos pasa parecido. Nos cuesta creerle a Dios. Gloria a Dios. Pero si algo le gusta a Dios, es que le crean. Dios dijo una ocasión, ya voy a terminar. Dijo una ocasión, le dijo a un profeta, voy a ver si más o menos ustedes recuerdan cómo se llamaba ese profeta. Lo que le dijo fue: voy a destruir a Nínive. ¿Cómo se llamaba el profeta?
Jonás. Bueno, hay que leer la Biblia. A propósito, los que no se han anotado en la lista se anotan para leer la Biblia en el año. Hay un poco que faltan por anotarse. Le dijo Dios a Jonás: voy a destruir a Nínive con todo. Los voy a acabar. Vaya, dígale, Nínive, enemigo del pueblo de Israel y todo. Y el profeta Jonás dijo: no, yo no quiero ir. Y todos conocemos la historia, ¿cierto? Los obligó, porque Dios es soberano. Y cuando quiere obligar, obliga. Y ni nadie que le diga que no. Pero no lo hace general. Dios respeta el libre albedrío. Y le dijo Dios a Jonás: vaya, predíquele, dígale que decidí acabar con todos. Y después de que el pez lo vomitó por allá, salió Nínive, salió Jonás, y empezó a hablar. Y él decía: Nínive va a ser destruido. Nínive va a ser destruido dentro de 40 días. Se acabó esto. Y dice la Biblia, libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5. Y me llama mucho la atención eso. Y los de Nínive creyeron a Dios. Amén. Los de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todo eso muestra que le habían creído. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron del mal camino porque le creyeron, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué? Porque le creyeron. Y como le creyeron, se arrepintieron. Y como se arrepintieron, entonces Dios los perdonó. Porque a Dios le gusta que le crean. Dios justifica al que le cree. Pero el que no le cree, no lo puede justificar. Hay que creerle a Dios. Usted lee la Biblia, no la lea por leerla, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que encuentre que Dios dice, créalo, porque a Dios le gusta que le crean. A mí me llama mucho la atención un salmo. Un hombre de esos arrestados se atrevió a preguntarle al Señor: Señor, dígame, ¿qué clase de personas le gusta a usted para que entre al cielo? ¿Cómo quiere usted las personas que usted quiere tener allá en ese lugar santo? Y él dijo: listo, anote. No se puso a pensar, anote. Y el salmista cogió el lápiz y empezó a escribir. Y dijo: escriba primero: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad desde lo más profundo, el que no calumnia con su lengua ni hace mal al su prójimo, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, el que su dinero no dio a usura, y algunas otras cosas, y termina diciendo: el que hace esto se mantiene firme. Eso lo dijo Dios, y el que hace eso se mantiene firme. Léalo, porque a Dios le gusta que le creamos. Creámosle, porque lo que Él dice es verdad 100%. Sencillamente el problema es de nosotros, no es de Dios. ¿Cómo lo hará? Ese es problema de Dios. Eso fue lo que dijo Abraham. ¿Cómo va a ser si Él me dijo? Es el problema de Él, lo resucitará, lo que sea. Pero de que lo sacrifico, porque le creía a Dios. El problema de nosotros generalmente es de incredulidad. Que el Señor nos ayude a ser mejores
creyentes. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Les invito a estar en pie y damos